siempre ahí. A ver, ya vamos a comenzar. Le damos un cordial saludo, muy buenos días a todos aquellos que ya están conectados y los que van a conectar y los que van a ver más adelante nuestro mensaje, nuestro tema el día de hoy. ¿Ok? Así que vamos a darle, vamos a saludar a todos aquellos que nos van a ver en el periodo del, vamos a, vamos a ver aquí, vamos a poner en, bueno, así que vamos a iniciar nuestro mensaje el día de hoy. Es bienvenido, un saludo cordial para todos aquellos que nos van a ver en este periodo de la transmisión y luego los que van a ver después de la grabación. Así que les invitamos a cada uno de ustedes que estén compartiendo o en este caso que estén ahí eh, para que otros también llegan al conocimiento este mensaje. Nuestro propósito es para llevar a cabo nuestro mensaje para que cada uno llegue a un conocimiento. Aquí no venimos nosotros a atacar a nadie, tampoco venimos, sino que lo que queremos hacer es que usted y yo juntos podemos nosotros darle un inicio de una enseñanza que usted también puede abrir su Biblia, puede usted apuntar para que usted tome su tiempo para poder examinar, leer qué exactamente es lo que nosotros estamos enseñando o lo que realmente nosotros podemos eh, decir sobre María. Nuestro tema el día de hoy es ¿quién es María? ¿Quién era la joven? Eh, ¿Qué tanta se habla? Más o menos vamos a tratar un poco temas sobre ella porque ya estamos finalizando el mes de noviembre, ya vamos a entrar en el mes de diciembre porque ya viene como un nacimiento, pues está involucrado la joven María. Eh, Vamos a ir seguir hablando un poco de ella, lo que creemos sea edificado, que nosotros tengamos nosotros un poco de conocimiento sobre ella. Entonces, por esa razón, vamos vamos a hablar un poco sobre ella para que todos aquellos que aún no tienen mucho conocimiento, entonces pueden ampliar un poco su entendimiento. Por esa razón les pedimos que ustedes siempre también lea, pues por ahora, pues podrían apuntar las citas para que de esa manera usted puede también confirmar y estar seguro que si realmente nosotros podamos entender qué exactamente se trata la llegada María. Y se ha hecho mucho, se ha generado muchos debates sobre ella porque en realidad sabemos perfectamente que a veces por falta de conocimiento, por falta de un estudio profundo, lo malinterpretamos las Sagradas Escrituras. Pues nosotros como creyentes, los verdaderos creyentes,
en Judas nos exhorta, dice Judas, exhortaos a contender ardemente por la fe. Judas exhortan a los hermanos para que nosotros los exhortas, los escribió, los exhortas para que contender ardientemente por la fe. Y esa es una de las razones que nosotros hacemos acá, que necesitamos nosotros contender, defender la verdad, anunciar la verdad. Esa es lo que nosotros hacemos, porque es una fe genuina. Una vez que sea mal interpretado, mal explicado, podemos nosotros llegar a entender o llevar el evangelio, va a cambiar el rumbo el evangelio. Por ejemplo, este mes el Papa León XIV había hecho un anuncio sobre María. Recuerden ustedes que la Iglesia Católica Romana se rige bajo dogmas, magisterio, tiene documentos que ellos se rigen avalado por cardenales, papas, todos estos. Y está bien, no hay ningún problema, pero siempre y cuando que está regido bajo las escrituras. La Biblia, en este caso nosotros, nos regimos bajo las escrituras, la Biblia. Entonces, en este caso, el Papa ha sido anunciado por el cardenal más conocido, el Tucho le llaman, Tucho Fernández, y había anunciado por él, avalado, aprobado por el Papa León XIV. Del 7 de octubre fue, ahí ustedes pueden entrar en la página de la Iglesia Católica Romana, del Vaticano, y ahí usted mismo puede buscar esa información, qué es lo que dice, pero antes, pues yo creo que la mayoría ya tiene conocimiento, pero hay muchos, les falta ese conocimiento. Entonces la mayoría creen que María es parte de la corredentora, es una mediadora, eso es lo que enseña la Iglesia Romana. Pero qué tan cierto es lo que nos dice la Biblia. Entonces, y ese es un error, o ese caso, los mismos, hay muchos sacerdotes están de acuerdo, y también hay muchos sacerdotes que están ahorita en un controversio, les ha caído no tan bien esa información. En estos tiempos, en el tiempo de hoy, ha generado muchos debates entre, entre mismos católicos romanos, entre sacerdotes, entre apologéticos que defiendan su fe católica romana, y también hay debates entre ellos, pero no es que está mal el documento, no es que se está saliendo fuera de la Biblia, el problema es que ya la tradición, el costumbre, ha llevado a muchos romanistas que realmente se oponen a renunciar la adoración o la mediadora a María. Y es por esa razón queremos nosotros tocar algo sobre ella el día de hoy para poder nosotros comprender o entender cuál es su lugar, quién es ella. Pero esta información
que se acaba de dar no viene apenas, ya venía por Benedicto XVI, el Papa Benedicto XVI había anunciado ya eso. También ya venía anunciado por el Papa Francisco, y luego ahorita que está el Papa León XIV, él fue que en este momento firmó, avaló y anunció el cardenal Tucho Fernández. ¿Qué es lo que anunció? Pues esperemos que muchos obedezcan a sus superiores, obedezcan a sus líderes, obedezcan a su magisterio, a sus líderes, porque prácticamente ellos se rigen bajo su magisterio, bajo sus líderes, en este caso el Papa. Pero hoy nos han dado una sorpresa, muchos de ellos se contradicen. ¿Por qué se contradicen? Porque no están de acuerdo con este anuncio que hizo el Tucho Fernández. Y otros, la dominación romana, hay divisiones. Cuando decimos divisiones, no estoy diciendo que están teniendo un pleito, que se están separando. No estoy diciendo. Cuando digo hay división, es decir, hay una división de pensamientos. Unos creen que se hizo lo correcto, está bien, y otros dicen que no está en lo correcto, que no está bien, que resisten al cambio, que no está correcto de hacer de esa manera. Entonces, por esa razón, la anuncia fue corredentora, siempre inoportuno, mediadora de toda la gracia con reservas. Es decir, porque generaba, cuando ponía la corredentora, generaba un problema. Eso va a significar que Cristo, sin ayuda de ella, no hubiera podido redimir al pueblo. Va a generar mucho problema. Vamos a hacer pensar que Cristo no es suficiente, que Él solo, pero aquí hay un problema. Jesucristo nos redimió con su propia sangre, solo la sangre de Cristo, no con la sangre de María. Entonces, por esa razón, eso era lo que los papas llegaron a una conclusión, que confundían a muchos pueblos, la iglesia romana, de poder torcer las escrituras y el concepto, también como Cristo es el único que redimió nuestros pecados. Por esa razón, vamos a iniciar con por esa razón es necesario, esperemos que a muchos, un llamado a toda los renovación carismática católica romana, que ellos se quejaban mucho porque ellos ya no querían poner a María como mediador, no querían rendirle adoración, porque les imponen esa adoración, les imponen ese tipo de práctica. Pues ya hoy, en esta fecha, en estos tiempos, que ya fue declarado que ya no, entonces esperemos en sus templos, en sus cultos, que ya no se haga ese tipo de adoración como usted siempre con estas palabras venerar, que en realidad esas no existen en una adoración, todo lo que se ha inventado, pero ese es otro tema, no quiero meterme por ahí, pero esperemos que realmente que hoy en adelante lo que están diciendo es que María es unos de todos que Dios ha llamado
para su obra, para su evangelización, para la buena noticia. Entonces, por esa razón, una vez que entendamos esto, entonces nosotros podemos caminar o poner nuestra fe correctamente. Así que vamos a abrir nuestra Biblia, nos vamos a Lucas 1:28. Lucas 1:28 comienza a decir, y entrando el ángel le dijo, salva, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Vamos a analizar un poco esta cita. Primero, antes que todos, cuando Lucas comienza a escribir, entrando el ángel, le dijo, salve, muy favorecido. Vamos a leer un poco sobre este pasaje. El saludo del ángel ha generado distintas posiciones en las traducciones. Primeramente, el saludo en sí, donde Lucas usa un verbo alegre, estar bien. El saludo se expresa en presente de, pues, este saludo muchos, lo que hay algo que tenemos que nosotros saber. La Biblia es una de las muchas copias que hemos tenido. Durante el tiempo, las copias que se ha hecho, pues siempre varía algunas, la manera como traducirlo o explicarlo, podemos decir. Por esa razón, y también las Biblias, hay muchas variantes de traducción, porque también cada traducción, algunos se entiende muy bien, como en nuestro caso nosotros, si vamos a leer la Biblia, Dios hable hoy, como que era más fácil de entender. Si vamos a estudiar la Biblia, la Sagrada Escritura de la Iglesia Católica Romana, te hace entender, te hace un poco de entender porque está traducido, está interpretada a muchos de ellos en latín. Entonces, así de esa manera, el que le va a leer latín le va a costar. Se va a forzar entender algunos textos y al mismo tiempo te va a ser difícil, no vas a poder entender. Así como una de las Biblias que es fácil de entender, que la Biblia que yo leí, estudié, es Latinoamérica. Latinoamérica, pues es una de la Biblia, es muy fácil de entender, pero también tienen muchas traducción que no va de la mano a las copias originales. Hay que hacer una serie de estudio de cada Biblia para poder nosotros comprender qué exactamente nos lleva a entender los pasajes, lo que dice los versos de la Biblia. Por eso es bueno saber, como la Reina Valera, muchos también están en contra, que está mal traducida, pero sí tiene sus defectos, nadie le está negando, como cualquier otra Biblia la tiene. Hay que ser conscientemente de poder entender para que de esa manera no caemos en error de pensar que todo está mal. Por esa razón nosotros, como creyentes que somos, tenemos que nosotros leer en varias versiones. Hay versiones que realmente se desvían a la copia original, pero la pregunta es, ¿tendremos tiempo para poder ir en las copias originales, cercanos podemos decir?
Entonces ahí donde nos empieza a nosotros a complicar, nos hace muy difícil. Entonces, estamos tratando de entender, como ya dijimos, es alégrese. Llama a María a que se alegre. Pudiera ser de forma de saludo del mundo griego. Para todos aquellos que no lo saben, los evangelios fue escrito originalmente en griego. Entonces, si los cuatro evangelios si fueran escritos por directamente, originalmente en griego, entonces podemos decir el saludo, estamos ahí, correcto, que significa alégrese, estés bien. Pero también otros se entiende, vierten el alégrate por salve. Porque si usted lea otra versión, también llama salve, como lo que yo creo que lo que acabamos de leer. Pero esa traducción salve, que es una traducción literal, saludo romano. Entonces, si nos damos cuenta, por esa razón, en ciertas versiones podemos encontrar salve, en otra versión dice alégrate. Pero alégrate, acordemos nosotros, vienen en el mundo de la práctica griego, podemos llegar a comprender, dicen algunos estudiosos, pero al mismo tiempo sabemos que los evangelios fueron escritos originalmente en griego. Entonces, por ahí vamos uno y la otra, pues literalmente, salve significa en Roma. Otros consideran que mejor traducción sería salud, entendiendo también que podría ser la expresión en arameo. En este caso, es un buen deseo, la paz sea contigo. Es decir, shalom. Entonces, podría considerarse como la traducción en griego de la palabra shalom, paz, salud. Entonces, son esas palabritas que no es un saludo cualquiera, sino que se transmita un mensaje atrás de ella. Por esa razón le estamos aquí más o menos dándole un poco de explicación porque trae un significado. ¿Por qué creemos nosotros que trae ese significado? Porque vamos a volver a la Biblia y vamos a volver la cita. Por ejemplo, en esta versión dice, salve muy favorecido. Pero si nosotros nos vamos en otra versión, dice, te saludo. O en otra versión dice, alégrate. Entonces, nos vamos a quedar con salve. Muy favorecido. Pero esta palabra, sálvame, muy favorecida. ¿Por qué trae tanta confusión para algunas? ¿Y por qué cuesta? Porque la misma joven María, en ese entonces, ¿qué dice el verso 29? Ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba, ¿qué clase de saludo sería este? María estaba preocupado. ¿Qué significaba la palabra? ¿O qué significaba el saludo? Sálvate, alégrate. Paz contigo, mujer. Saludo a ti, mujer. Entonces, como que
en el idioma de ella un saludo que realmente va a costar entender. La joven María en aquellos tiempos, ¿qué dice la palabra? Ella se turbó. ¿Qué dice? ¿Qué nos dice en otra versión? Dice, antes estas palabras, dice, María se perturbó, la misma. Pero en otro más fácil de entender, dice, pero lo que dijo el ángel le dejó muy confundida. Esa sería una versión que nosotros podemos entender. ¿Qué dice? Muy confundida. Y se preguntaba, ¿qué clase de palabra? ¿De qué significa el saludo? Y se preguntaba qué podría significar esto, dice. Se empezó pues a turbar, a confundir, porque ella no esperaba. Es como que a usted le saludan, no vas a entender. Así como nosotros cuando llegamos a los pies de Cristo, llegamos a los pies de Cristo y va a venir un hermano, un líder nos dice, hoy sos parte del reino de Dios. Hoy hay fiesta en la iglesia. Hoy hay fiesta en el cielo. ¿Por qué? Porque has hallado gracia ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque has sido perdonado tus pecados. Un recién convertido no va a entender esas palabras. ¿Qué estará hablando? ¿Qué estará diciendo? Te quedas confundido. Si usted le ha pasado esto, pues es exactamente lo que le está pasando a María en ese tiempo. Entonces, por esa razón es importante nosotros entender que lo que ahora la pregunta, ¿qué da a entender una simple saluda? Esa es la pregunta, porque si nos quedamos ahorita acá, ya, un saludo. ¿Qué dice el siguiente? Dice lo siguiente, el ángel le dijo, no tengas miedo, María, porque Dios está contento contigo. Entonces, vio el ángel que María está confundida, está turbado, y se le entró hasta profundo su corazón. Se hace la pregunta, ¿qué significa eso? La agarró por sorpresa. Por esa razón nosotros tenemos que entender que María, cuando fue llamado, elegido por Dios, era una joven como cualquier de nosotros. ¿Por qué decimos que una joven cualquiera de nosotros? Porque el mismo texto lo dice. El ángel se le apareció a una joven llamada María, una virgen comprometida para casarse con un hombre llamado José de la familia de David. Por esa razón esta joven quedó confundida porque dice, ¿qué significa? Porque él era una jovencita virgen. En aquellos tiempos era, en su mayoría, lo tomaba muy en serio la virginidad de las jovencitas, los jóvenes. Se guardaba la pureza, puro. Y ahora en estos tiempos, pues ya es muy difícil de que las mujeres se dan por matrimonio
sean virgen, sean conservadas. ¿Por qué? Porque nacen en las familias o nacemos en las familias que no nos enseña todo esto. Pero en el tiempo de María, allí se hablaba, se conservaba, se cuidaba, la virginidad se ponía muy en cuenta al matrimonio, porque a través de la virginidad, cualquiera que se casaba, se daba una buena dota a la familia por conservar la pureza. Entonces, por esa razón, en aquellos tiempos, pues María era una joven, como dice acá, el ángel se le apareció a una joven llamada María, una virgen comprometida para casarse con un hombre llamado José. O sea que ella no sabía nada que se iba a ser llamada por Cristo, por Dios, porque Cristo es el que va a nacer, Jesús es el que va a nacer en su vientre. Entonces, él no sabía que va a ser llamado por Dios. Esa sería la palabra correcta. Entonces, era una joven, nació, creció, como que cualquier niño, cualquier niña, creció, obviamente, vive en una familia bajo estrictas instrucciones, enseñanzas, porque en aquellos tiempos siempre las familias que conocían a Dios, como en el día de hoy, algunas partes, en algunas áreas, de que se conservaba, se instruía que debe cuidarse. Por ejemplo, nosotros, yo me acuerdo cuando nosotros crecimos, nuestros padres pues no hicieron mucho por nosotros, pero nos daba una instrucción: cuidado, consérvate. Pero como no tuvimos continuidad o estricta en nuestro cuidado, nos deslizamos, tanto como el hombre como la mujer. Pero en este caso María era pura. Cuando se le dice pura, porque realmente no había cometido, en este caso, todavía no se ha consumado su virginidad, sino que por esa razón Dios tenía que elegir una joven. Él conoce los corazones, Él conoce, pero lo que sí no puede ser, lo que no debe faltar en ella es porque ella tiene la naturaleza pecaminosa que todo el ser humano que venimos. No es que haya heredado el pecado de Adán o que haya heredado los pecados de su papá. No, no estoy diciendo eso. Sino que el ser humano, la Biblia enseña por naturaleza, nace pecaminosa. María nació, padre, sus papás, su mamá, nacieron, traían la naturaleza pecaminosa. Igual ella nació de la misma manera. Entonces, por esa razón, ¿hay problema ahí? No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque cuando recibe el llamado, cuando recibe el mensaje del ángel, ¿qué va a pasar? Por eso dice acá lo siguiente: no tengas miedo, María, porque Dios está contigo. Escúchame. Y luego dice: quedarás embarazada, tendrás un hijo, y ¿quién le pondrás por nombre? Jesús. Y otra vez María dice: tu hijo será gran hombre, será llamado el Hijo del Altísimo, y el Señor Dios lo hará rey como su antepasado David.
reinará por siempre sobre todo el pueblo de Jacob, y de su reinado no tendrá fin. Este verso Lucas 1:33 lo vamos a dar la continuación la otra semana. Hoy solo voy a utilizar lo que llevándolo ahorita, porque ahorita llevamos un tema, lo que queremos saber quién era María. Entonces María le dijo al ángel, ¿cómo puede suceder esto? Nunca he estado con ningún hombre. Esa es la respuesta de ella. Y el ángel le contesta, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que va a nacer se llamará el Hijo de Dios. No importa, aunque María haya nacido o tiene la naturaleza pecadora, esa no le hace una persona que no puede estar al servicio o cumplir el propósito de Dios. Perdón. Eso no significa que no puede estar llamado al servicio de Dios. Porque el que le va a santificar, purificar de toda esa naturaleza, cuando es lleno del Espíritu Santo. Por eso dice acá, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá en su sombra. Allí cuando ha sido llamado, cuando el Espíritu Santo vendrá sobre él, quedará lavado, limpiado, para que el Hijo de Dios nazca en un lugar santo, en un vientre. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que enseña acá. Por eso es tan importante, igual que el creyente el día de hoy está llena de pecado, tiene naturaleza pecadora, pero una vez que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo y viene el Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos lava, nos purifica, nos santifica. ¿Por medio de qué? Por medio del Espíritu Santo. Por esa razón ya no somos del mundo, sino que ya somos consagrados para Dios. Pero eso hace que todavía salen nuestros defectos de vez en cuando, claro que sí. Pero ya no es lo mismo el que vive y el que practica el pecado. Entonces no confundimos las cosas. Por esa razón nosotros, cuando la Biblia habla, cuando será lleno del Espíritu Santo, allí donde María ha sido lavado, purificado de la naturaleza que él había concebido cuando nació. No hay ser humano que no posea o que no traiga la naturaleza pecaminosa. Por esa razón, el problema no es que tenga, el problema es que tú, en este caso ya nosotros, pero como aquí estamos hablando de María, no salgamos de nuestro tema, solo hablé un poco sobre la conversión, las personas, para que podamos más o menos entender la obra redentora del Espíritu Santo. Entonces, aquí podemos ver nosotros, María, lo que más le turbaba es cómo va a suceder el embarazo si yo no he estado con un hombre. Y luego, el que más le turbó a ella es el saludo. ¿Qué significa el saludo? ¿Qué significa salve? Al idioma de, porque ella misma lo dice ahí en este verso, dice en el siguiente, confundida, y se preguntaba qué podría significar esto. Ahora vamos a leer unos 4
versos de diferentes libros del Antiguo Testamento, que es las profecías que se había anunciado para entender qué significa el saludo, qué significa alégrate, qué significa sálvate, qué significa eso. Vamos a ir a nuestra primera cita, Joel 2:22. Ese saludo que dice ahí, para que comprendamos un poquito más, para que María se turbara, para que María se confundiera, no era cualquier saludo, tiene un significado. Y por esa razón le mencionamos un poco en cada idioma, en griego, en Roma, tiene un significado el nombre del saludo. Pero no nos ayuda mucho entender, cuando leemos nosotros Joel 2:21, aquí nos aclara un poco sobre la preocupación de María, lo que no había entendido. Tierra, no tengas miedo, alégrate, aquí está la palabra, alégrate y celebra, porque el Señor hará grandes cosas. ¿Qué es lo que nos está dando a entender una buena noticia? Porque el Señor hará grandes cosas. Por esa razón le dice, alégrate, regocijaos, gozad, dice en otra versión, lo usa esa palabra, gózate. Pero ese gózate, ¿por qué me voy a gozar y por qué me voy a alegrar? Porque el Señor hará grandes cosas. Eso es lo que nos explica en Joel 2:21. Esa es la profecía. Vamos con el siguiente. Sofonías 3:14. Dice, canta, jubilosa, hija de Sión, lanza gritos de alegría Israel, alégrate, de nuevamente la palabra alégrate, y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Por esa razón el ángel le dice, gózate, alégrate, salve, dice las otras versiones. Y luego Zacarías 9:9 dice, regocíjate o alégrate, dicen otros. Sobremanera, dice, hija de Sión. Recuerden ustedes que el Sión, montes, representa un pueblo. Y en el Sofonía 3:14 nos dice directamente, dice, lanza gritos alegría Israel. Está hablando a un pueblo. Por esa razón en Zacarías 9:9 dice, regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces, dice ahí, de júbilo, hija de Jerusalén. ¿A quién le está hablando? María. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. ¿Qué dice ahí? Tu rey viene a ti. Imagínese usted que te da un mensaje a ti, las jovencitas, el día de hoy. Están más cegados del amor humano que el amor de Dios. Que el Señor te diga, tu rey viene a ti. Claro, pero ellos le anhelan, interpreta otro rey. Entonces acá dice, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, tu rey viene a ti justo y dotado de salvación. Humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asno. En esto, en esa profecía, lo explica clara,
con claridad. Zacarías 9:9. Voy a leer otra vez porque si María tuviera leído Zacarías 9:9, Sofonía 3:14, Joel 2:21, no se hubiera turbado, no se hubiera quedado en shock, no se hubiera quedado confundida. Hubiera dicho, amén, soy yo, esa mujer, hija de Sión. Pero como no, por esa razón se turbó. Pero el ángel sabía, pero le dice, no tengan miedo. Y luego, ¿qué le responde el ángel? Lo que leímos, quedarás encinta. Y aquí dice en Zacarías 9, dice, regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Hija de Sión, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti. Y no cualquier rey. Es un rey justo y dotado de salvación. Humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asno. Eso es lo que significa el saludo. Lo que lo turbó a María. Por eso muchas veces nosotros unas simples palabras, un verso que nos cuesta a nosotros entender. En estas citas, en estas Zacarías, ¿a quién? ¿Cuál es el tema principal? ¿A quién exalta? Tu rey, a ti, justo, dotado de salvación. Esa es la prioridad. Esa es el que debe exaltar María, regocijarse, alegrarse, porque vendrá a ella el justo, el dotado para salvación. La exaltación, el motivo de alegría, el motivo del gozo. No es que María haya sido llamada, no, sino que en su vientre nacerá el Mesías. Ese era el gozo, es la buena noticia que está recibiendo. Y María misma está consciente, por esa razón María decía allí mismo, por eso no tenemos que confundir nosotros, por eso hasta María mismo dice, confundido. Y se preguntaba, ¿qué podría significar esto? En otra versión dice, este saludo. Ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de salud sería eso. Por eso es importante nosotros. María no está preocupado, no está alegría, no dice, así como hacemos nosotros, pegar el grito fuerte porque nosotros nos ganamos un premio o seremos nosotros reconocidos, nosotros vamos a gritar por nuestro logro. No, María no está diciendo eso, María no está haciendo eso, ella dice está turbado. ¿Qué significa esa palabra? Ese saludo, y por eso Zacarías nos da bien clara, nos dice, ¿verdad? Da voces de júbiles. ¿Qué le dice a María? Da voces. Esa mujer que pronunciaba acá, ahora que podemos ver en Lucas, que es María, dice, da voces de júbilo. Por eso le dice el ángel, alégrate, salve, da voces, da júbilo. ¿Y qué dice? Hija de Jerusalén. Hija de Jerusalén. No madre de Jerusalén. Hija de Jerusalén. ¿Y cuál es la razón? El gozo. ¿Y cuál es la razón? El júbilo. Porque el rey vendrá a ti.
un rey justo y dotado de salvación. Por esa razón, nosotros tenemos que comprender bien claro, aquí María, donde está más preocupado, es entender ese saludo. Y ese saludo que nos habla acá, en este pasaje, se habla del Redentor, el que va a redimir. Por esa razón, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, María no se está poniendo ella en lugar ser grande. Ella solo quiere de entender. Por eso más adelante, vamos a dejar la segunda parte, dice, o vamos a ver si nos vamos de una vez en esta parte, ¿verdad? Cuando dice, ¿cómo podrá suceder esto? María estaba tanto primero con el saludo y ahora con el embarazo. ¿Cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel, puesto que yo soy virgen. No he estado con nadie. Pero el ángel le explica y le dice, pues, por medio. Y mira cómo María se expresa acá en Lucas 1:38. Perdón. Sí. 1:38. ¿Qué dice? Aquí tienes la sierva del Señor. Contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Con este el ángel lo dejo. Podemos ver nosotros la humildad de María. Podemos ver nosotros, ella se sujeta a Dios, al llamado de Dios, porque ahí es un llamado de Dios. ¿Quién no va a estar privilegiado? Se siente. Pero ella en vez de gritar, dije, aquí tienes la sierva del Señor. En otra versión dice, entonces María dijo, aquí tienes la sierva del Señor. En otra versión dice, aquí está tu esclava. Aquí la mayoría que tengo dice la sierva. Sierva es no tener un gran privilegio como hace en el tiempo de hoy, sino que la sierva es un servidor. Estará a disposición lo que Dios requiere, lo que Dios pide para cada uno de ellos. Ya perdimos aquí, permíteme un momentito. Ya. Por esa razón, el día de hoy, nosotros tenemos que enfocar. Entonces, en resumen, el día de hoy, solo avanzamos una parte, podemos decir, María es una persona, o sea, común como nosotros. Nació, creció, tenía un compromiso, estaba a punto, tenía una prometida, estaba a punto de casarse, pasaba su vida normal. Pero Dios lo tenía en vista que ella es elegida para que para que el Hijo de Dios viniera a través de ella.
no entendía su llamado, estuvo confuso. Y luego el ángel le dice, tranquila, relájate. Por eso le dice, el mismo ángel le dice, no tengas miedo, no te asustes. ¿Va? Y luego le dice, Dios te ha concedido tu favor, le dijo el ángel. Y así pues ya llegamos aquí en la parte que realmente lo que nos enseña es una mujer que no sabía nada cuando Dios haya llamada para su propósito. Por esa razón es importante, ella realmente tiene ese privilegio elegida por Dios para que, como dijo el Zacarías, a ti viene a nacer el rey. A ti viene el rey. Y no cualquier rey. Un rey justo. El que va a redimir a un pueblo o al mundo entero. Así que esto ha sido por el día de hoy. Esperemos, seguimos estudiando un poco sobre ella estos días para poder comprender quién es ella realmente. Así que con eso nos despedimos el día de hoy y les esperamos para una próxima.